Buenas tardes, de nuevo, estamos aquí como siempre, comenzamos este nuevo curso con las jornadas ANJA online que están, como sabéis, dirigidas a los socios, o sea, dirigidas a todas las personas que estén interesadas, profesionales del sector y están hechas, realizadas por nuestros asociados, ¿no? Para intercambiar pues conocimientos, nuevas tecnologías, de forma que se vaya poniendo en conocimiento de todo, intercambiando esto, como digo, conocimientos que son muy interesantes. En esta ocasión tenemos a la empresa, a Álvaro Trueba, que es ingeniero técnico agrícola y técnico comercial de la empresa Aldis Trading. Esta empresa que tiene más de veintitantos años, bueno, tiene unos veintitantos años de experiencia en importación y distribución de productos para el mantenimiento de céspedes, calidad de agua en parques y jardines, campos de golf y campos de deporte. Y entonces, pues ellos importan directamente de fábrica, con lo cual pues tienen unos precios muy competitivos. Y también aportan asesoramiento técnico para hacer una instalación y aplicación, aplicación y mantenimiento de estos productos eh, de forma correcta, ¿no? Así que espero que tengáis, bueno, que os parezca bien. Veo aquí caras muy conocidas. A continuación, como siempre, una vez que Álvaro finalice su exposición, pues podéis hacer preguntas o bien directamente desde abriendo el micrófono, levantando la mano o directamente hablando o a través del chat, haciendo preguntas a través del chat, como vosotros queráis. Así que, sin más, pues bienvenido. Muchas gracias a todos por estar aquí y gracias, por supuesto, a Álvaro Trueba que nos va a hacer esta presentación. Interesante, espero. Gracias, Aurora. Buenas tardes a todos y gracias por atender esta jornada organizada por ANJA. Al final de la presentación va a haber un turno de preguntas, no obstante, están en la parte inferior de la pantalla mi teléfono y correo electrónico por si en el futuro quisiera alguien hacer una consulta. Y sin más, pasamos a la presentación, que hemos prometido hacerla en 40 minutos. Entonces, este es el índice de contenidos que vamos a tratar. Vamos a definir qué es un lago en equilibrio ecológico, qué es la eutrofización, en qué consiste la aeración y los beneficios que aporta, los distintos tipos de aeradores, criterio de dimensionamiento y algunos detalles de instalación, lógicamente no todos por el tiempo, la información que necesitamos para elegir correctamente un sistema de aeración adecuado a nuestras necesidades y qué son los probióticos, cuándo se usan y en qué dosis y qué manera de aplicarlo. Y las preguntas, como hemos dicho. He puesto intencionadamente esta diapositiva como primera porque son tres los factores que determinan la salud de cualquier cuerpo de agua, de un lago, embalse, estanque, y son la temperatura, el oxígeno y los nutrientes. El equilibrio o la falta de equilibrio entre esos tres factores son la fuente de los problemas. ¿Eh? Entonces, sobre la temperatura tenemos poco o casi ningún control. Oxígeno, vamos a buscar mientras más alto mejor, medido como oxígeno disuelto en el agua. Y nutrientes, el problema va a ser el exceso de nutrientes. Tenemos que controlar el exceso de nutrientes. Entonces, dos cosas quería señalar de la presentación. Una es que vamos a centrarnos en lo que son las causas de los problemas de la calidad de agua, no en los síntomas. Y otra es que las soluciones que vamos a contemplar son siempre sin usar productos químicos, es decir, sin algicidas, sin herbicidas, sin cloros, sin productos químicos. Entonces, para mantener o establecer la calidad de agua en un lago, tenemos que mantener un adecuado nivel de oxígeno disuelto en el agua y esto lo vamos a conseguir mediante airadores y controlar el exceso de nutrientes, que lo vamos a conseguir con buenas prácticas culturales y el uso a veces de probióticos.
Lo primero es definir qué es un lago en equilibrio ecológico. Es aquel en donde hay niveles de oxígeno en todas las zonas del lago, al menos 5 partes por millón, y las bacterias aeróbicas están respirando y haciendo su trabajo, es decir, metabolizando nutrientes y manteniendo el contenido de nutrientes a un nivel saludable. Esto se traduce en que hay ausencia de malos olores y no hay explosiones de poblaciones de algas. Esto es, lógicamente, un equilibrio delicado. En la naturaleza, ¿cómo llega el oxígeno a un lago de forma natural, un estanque, un embalse? Pues a través de la lluvia y del viento. Esos son los aireadores de la naturaleza. Y ayuda también la fotosíntesis de algas y plantas acuáticas. Entonces, esto suele ser suficiente hasta que interviene la actividad humana, ¿no? Cuando interferimos nosotros, alteramos rápidamente el equilibrio. ¿Qué es la eutrofización? Es el aumento de nutrientes, principalmente fósforo y nitrógeno, que favorecen el crecimiento acelerado de algas y otras plantas y disminuyen los niveles de oxígeno y acaban degradando la calidad del agua. ¿Eh? Estos nutrientes, ¿de dónde vienen? Pues vienen en parte por escorrentía de fertilizaciones, de abonos, de zonas anexas. Cuando tomamos agua de una estación depuradora, por el agua que viene de la estación depuradora, que trae nutrientes y por la caída de materia orgánica al lago, que son hojas y restos de siegas y en zonas de césped. Entonces, más la alimentación de animales. Entonces, todo eso están los nutrientes que llegan directamente al agua vía escorrentía y el aporte de materia orgánica que va al fondo del lago y esa descomposición de la materia orgánica va a generar más nutrientes. Entonces, esto que los lagos sean particularmente superficiales, los lagos artificiales, he puesto ahí 3 metros de profundidad. La mayoría de los lagos en parques, que vemos en parques y jardines municipales, vamos, yo diría que no tienen ni más de 1,5 metros, ¿eh? Y en urbanización y en campos de golf. Entonces, esa falta de profundidad hace que sea aún más difícil mantener los lagos, porque mencionamos 3 factores y uno de ellos, que es muy importante, es la temperatura. A medida que hay más temperatura en el agua, menos capacidad de retención de oxígeno disuelto. Con lo cual, los climas que estamos, en el clima que estamos, lo complica todavía más. La eutrofización se traduce en... Es un proceso natural que tarda en la naturaleza décadas y nosotros, con la actividad humana, lo acortamos en años. Si cogemos un lago, muchos lagos, el aporte de sedimentos que se hacen es tranquilamente de 10, 15 y 20 centímetros al año. Eso quiere decir muchos lagos artificiales que se han construido con 2, 3 metros, que tenían hace 15, 20, 25 años cuando se construyeron, ahora están por la mitad o menos en profundidad. Las consecuencias de lagos eutróficos, ¿en qué se traduce? Pues en problemas. Entonces, a ver si te cojo aquí. Se produce una línea aquí imaginaria, intermedia, que se llama termoclina, que divide el lago en dos, en una parte más superior, una capa superior con oxígeno y una capa inferior sin oxígeno. Entonces, el lago se estratifica, es decir, no se comunican las partes superiores e inferiores del lago. ¿eh? Esta falta de circulación añade problemas porque cuando la materia orgánica que hay en el fondo se descompone en ausencia de oxígeno, eso lo que hace es liberar más nutrientes y alimenta el proceso. Entonces, ¿qué es la aireación? La aireación es definida como el aporte de oxígeno disuelto a un envase de agua, dándole circulación vertical para romper esa estratificación térmica que se produce. No tiene efectos secundarios y lo que se traduce es en que hacemos la digestión de la descomposición de la materia orgánica de forma aeróbica. Entonces, la aireación lo que va es aumentar los niveles de oxígeno disuelto en todas las capas y es importante porque si reiteramos que si es en presencia de oxígeno esa descomposición de materia orgánica, el fósforo resultante no es soluble, se queda mineralizado y no es un alimento para la futura explosión de algas. Entonces, por eso es tan importante que en la capa inferior del lago haya presencia de oxígeno. Algunos conceptos básicos, que muchos ya lo sabéis, pero niveles saludables de oxígeno disuelto oscilan entre 5 y 10 partes por millón.
por debajo de 5 partes por millón hay problemas y empieza a haber mortandad de peces según especies. Fluctuaciones diarias, el oxígeno disuelto fluctúa a lo largo del día y son más elevados al anochecer porque ha habido la fotosíntesis del día, donde las algas y plantas han estado aportando oxígeno al agua y alcanzan su punto más bajo justo antes del amanecer. Comentábamos antes el efecto de la temperatura. Cuanto más caliente está el agua, menos oxígeno puede retener. Y aquí un dato concreto es que el agua a 11 grados contiene un 40% más de oxígeno que a 27 grados. Fijaros las temperaturas que alcanzan aguas tan poco profundas como tenemos en la mayoría de los lagos artificiales en el verano que hemos tenido. La importancia que tiene. Por eso se producen esos deterioros en tan pocos días. La disminución del oxígeno disuelto en el agua ocurre por muchas razones, pero las condiciones más desfavorables son días calurosos, nublados y sin viento. Sin viento porque si no tenemos aireación, no hay aireación alguna. Nublados porque no ha habido fotosíntesis a lo largo del día. Y calurosos porque con la temperatura alta la capacidad de retención de oxígeno disuelto del agua es mucho menor. Entonces, también se puede producir la disminución de oxígeno disuelto cuando se mezcla repentinamente en lagos que sí tienen profundidad. Si mezclamos las capas inferiores sin oxígeno, las mezclamos rápidamente con las superiores, pues producimos una baja repentina del oxígeno disuelto en el conjunto del lago. Cuando hay una repentina mortandad de algas, porque esas algas empiezan a descomponerse y en el proceso se consume oxígeno, y por la descomposición, que el proceso de descomposición de materia orgánica per se es consumidor de oxígeno. Entonces, todas estas concentraciones de bajo oxígeno lo que hacen es aumentar las bacterias anaeróbicas. Cuando eso pasa, se produce el sulfuro de hidrógeno y metano. El sulfuro de hidrógeno es famoso por el olor a huevo podrido. Y se produce en muchas urbanizaciones que tienen casas alrededor de los lagos o en parques, lo veis, y es insoportable. Entonces hemos estado hablando, describiendo las causas del problema y ahora vamos a centrarnos en soluciones y posibles soluciones. Una es un buen diseño y eso es en la fase previa a la construcción, claro. Entonces, yo diría que hemos mencionado la profundidad. A ser posible construir lagos con más de 3 metros de profundidad, porque eso, al impedir que la luz llegue al fondo del lago, si tiene más de 3 metros, estamos reduciendo la cantidad de plantas del fondo. Y porque esas plantas después se mueren. Y se mueren y se descomponen, y liberan nutrientes, alimentan el circuito. Entonces, el lago profundo también nos permite regular en algo la temperatura, porque si tenemos 4, 5, 6 metros de profundidad, el agua del fondo está más fría, al recircularla verticalmente el grueso, o sea, la temperatura media del lago la vamos a bajar. Y eso aumenta la capacidad de retención de oxígeno disuelto del agua cuando le bajamos su temperatura. Entonces, de ahí la importancia de la profundidad. También el que tenga una barrera perimetral aquí veis, una barrera perimetral de plantas autóctonas en todo el perímetro del lago, lo que hace es absorber los nutrientes que caen por escorrentía. Parte de esos nutrientes son absorbidos por las plantas, por lo cual estamos eliminando y controlando el exceso de nutrientes en el agua. Dejar en aquellos sitios de césped, estoy pensando en parques, en campos de oro, urbanizaciones, pues si se puede dejar una franja de seguridad alrededor del perímetro del lago, porque así minimizamos la cantidad de restos de siega que ganan al lago, y si estamos abonando esas zonas, pues ya encima estamos eliminando la escorrentía de fertilizantes, ¿no? Entonces sería una práctica cultural que ya sé que no siempre es posible de llevar a cabo. En el caso de parques públicos es muy importante y muy económico el educar al ciudadano, es decir, colocar carteles informando de que si es posible no alimentar patos y peces, que también que sé que no se puede llevar a cabo en muchos casos, pero cientos de personas aportando comida a peces y patos continuamente, eso es estar echando nutrientes al agua.
Digamos eso en cuanto a prácticas culturales, que era dejar la franja de seguridad, la profundidad, una barrera de plantas perimetrales, intentar educar al ciudadano y pasamos a aireación. Entonces, en aireación hay que distinguir entre aeradores flotantes y sumergidos. En aireadores flotantes, como veis ahí en el vídeo de la derecha, lo que pretendemos es una recirculación del agua y homogeneizar siempre temperatura y oxígeno disuelto. La instalación es muy sencilla, ahora veremos algunas diapositivas más, pero es básicamente un cuadro eléctrico y un aireador flotante que lleva un flotador, un motor eléctrico, ahora vemos algún detalle más. Entonces esto sería pues el flotador, el motor eléctrico, normalmente en acero inoxidable porque va a estar en el agua, lo de las luces es una cosa opcional por estética y el que tenga un filtro desmontable es una característica deseable. Porque si tenemos que, sobre todo en parques que hay echan plásticos, si tenemos que estar limpiando, nos permite acercarnos al aireador y limpiar el filtro en vez de tener que traer el aireador hacia la orilla. Sí pongo esta foto aquí de la hélice porque luego vamos a ver que no es lo mismo aireador que fuente, ¿eh? La fuente persigue la estética, el aireador lo que queremos es aumentar el oxígeno disuelto en el agua, que es la causa del problema, es la falta de oxígeno disuelto. Entonces, los aireadores tienen una hélice, como la de una embarcación, digamos, como la de un barco, y lo que hace es sacrifica estética porque el chorro es poco alto, tiene 1 metro aproximadamente de alto y es un borbotón y entonces a cambio de eso conseguimos mover mucho caudal. La transferencia de oxígeno está en función directa del caudal que mueve una unidad. Entonces, pues aquí pongo algunos datos. Si veis, por ejemplo, para que os hagáis una idea, un aireador de 5 caballos está casi en 700 metros cúbicos a la hora de caudal movido. Si fuera una fuente, el caudal es 5 veces inferior. A cambio de eso, tendríamos una turbina y un chorro que nos da 8 metros de altura, 6. Ganamos estética y perdemos capacidad de aireación, que es lo que buscamos para mantener la salud de nuestro lago. Los aeradores flotantes son más eficaces en lagos poco profundos, porque si el lago es muy profundo no vamos a llegar. Esta área de influencia no va a pasar de los 3 metros. Como criterio general de dimensionamiento, se recomienda al menos recircular el volumen del agua del lago cada 24 horas. ¿eh? En lagos con problemas graves, pues habrá que añadir unidades y más potencia de motor. Esto sería un esquema de la forma habitual de, según haya vandalismo, se usa esta forma de arriba, que es el anclaje, y si no hay vandalismo, pues se usa el amarre, que son simplemente, es un cable de acero galvanizado, de acero inoxidable de media pulgada o una cuerda de nylon y lo llevamos a los dos extremos. Si queremos, ponemos un peso muerto, si hay vandalismo, para que no se pueda mover desde la orilla. Y, pero, perdón. Aquí en el caso es importante mantener siempre tensadas los anclajes, porque hay algunos lagos en que se producen variación, en fluctuación en el nivel de agua, y lo que pretendemos es que no se quede a la deriva el aireador porque rompería la conexión eléctrica estanca. Entonces, no vamos a entrar en todos los detalles en cuanto a instalación de los aireadores, pero sí una serie de pautas que son muy sencillas, pero muy importantes de cumplir. Entonces, una es anclar adecuadamente el aireador con la tensión de cable necesaria para evitar la rotación, porque eso produciría la rotura del cable eléctrico. Las conexiones eléctricas se tienen que hacer por alguien con experiencia específica en instalar bombas sumergibles. Lo digo en muchos sitios, no se tiene esta experiencia específica y ahí ven los problemas. El talón de Aquiles es la conexión del cable. Yo siempre prefiero ir con una tirada de cable que vaya desde el aireador hasta el cuadro eléctrico, pero si el cuadro eléctrico está muy lejos, habrá que hacer un empalme en algún punto, preferiblemente fuera del agua, en una arqueta fuera del agua, pero esa conexión tiene que estar hecha de forma profesional. Utilizar un cable eléctrico sumergible flexible, o sea, con la cubierta de goma flexible, porque
Esto va a estar en el agua muchos años y si la cubierta del cable eléctrico es rígida, se va a acabar deteriorando y agrietando. Entonces es importante, es un coste adicional pequeño, pero nos aseguramos, si tenemos una cubierta de cable de goma flexible, el que no haya problema en años. El cuadro, que cumpla, aparte de las lógicas especificaciones de seguridad, que tenga una protección sobre consumo, lo que se llama un guardamotor. ¿Eh? Aquí en este vídeo que veis, veis que la altura del airador está cambiando. Eso es seguramente porque tiene o está succionando las plantas de abajo o es muy común en parques públicos que hay plásticos y está intermitentemente chupando el plástico, que está interrumpiendo el caudal que entra en la toma de entrada. Entonces, si lo dejamos, ese motor se va a acabar averiando, lógicamente, porque está eh, sufriendo, ¿no?, con ese tipo de funcionamiento. Si ponemos un guardamotor, como veis aquí en la foto, que sería eh, este de aquí, ¿no? Ajustamos el consumo en amperios ligeramente por encima del consumo nominal del motor y si pasa esto, lo que va a hacer es eh, que el guardamotor corta, e interrumpe y ya limpiaremos nosotros el airador. Comentábamos antes la diferencia entre airadores y fuentes, y es importante, y es la hélice. Las fuentes están orientadas a estética, como vemos en la derecha, en la foto de la derecha, y en la de la izquierda es un aireador. Lo que vamos buscando es el caudal. También es importante, en muchos sitios la normativa con la ley general cambia, pero no se deben de producir aerosoles. Entonces, en el caso de aireador, es un borbotón, una gota muy gruesa, mientras que la fuente es un aerosol porque se pulveriza el agua. Los aireadores utilizan hélice y es un motor con revoluciones más bajas. Están diseñados para mover mucho caudal con poca potencia de motor. Aquí en estas fotos estáis viendo son todas fuentes, porque lo que veis que el chorro está pulverizado, se ganan estética, se ganan altura y las fuentes están para una aireación reducida. Tienen algo de capacidad de aireación, pero aproximadamente una quinta parte de la que tiene un aireador, ¿m? Porque principalmente cumplen una función estética. Aquí vemos esta foto, en la foto superior, ahí en el fondo, es que no sé si veis el cursor, me veo yo el cursor, pero que vosotros no. En el fondo veis pequeño un airador, aquí en el primer plano aparecería, hablo de la foto superior, una fuente, a la derecha en la foto superior hay un airador, veis la diferencia en tamaño y en volumen de agua que mueve. Los de abajo son todos fuentes. Hay una cosa híbrida que es la que veis en el vídeo de abajo a la izquierda, que eso es una fuente sin boquilla. Entonces, aunque no tenga hélice, al estar a caño abierto y por la forma del chorro, sí produce un efecto esférico en el chorro de circulación. Resumen de aeradores flotantes. Son fáciles de instalar, no requieren obra civil. La única obra es llevar la alimentación eléctrica al cuadro eléctrico. Entonces se pueden instalar en los lagos existentes sin vaciarlos y sin dañar el impermeabilizante en el caso de que lo hubiera. Son más eficaces en lagos poco profundos y hay que distinguir entre aeradores para aumentar, los aeradores que son para aumentar el nivel de oxígeno y dióxido en el agua y las fuentes que perseguimos cumplir una función estética. Seguramente habrá alguna pregunta, si queréis lo vemos al final de la presentación. Pasamos al siguiente tipo de aireadores. Hemos dicho que había flotantes o de superficie y estos son los sumergidos, que básicamente es lo que visualizáis, es en el vídeo, lo que veis es un pequeño borbotón ¿eh? Y en el vídeo de la izquierda veis que son microburbujas, son difusores de microburbujas. La arquitectura del sistema es muy sencilla, es un compresor que se sitúa al borde del lago o si hay vandalismo en una caseta próxima al lago o no tan próxima, una serie de difusores en el fondo del lago y el aire se lleva del compresor a los difusores mediante un tubo de PVC flexible y lastrado, porque recordemos que lleva aire en su interior y para que no flote en superficie.
Está especialmente indicado para lagos profundos. Mientras más profundo, más eficaz es el sistema, con un límite de 10 metros de profundidad. Profundidad mínima, yo diría que 1,2 metros, porque si no lo que estamos haciendo es literalmente bombear aire a la atmósfera. Entonces, el sistema es más eficaz con la profundidad, aumenta con la profundidad, porque aunque el chorro está representado esquemáticamente como dos líneas paralelas, es una V. Entonces, mientras más profundo es el lago, más ancha es la V al llegar a la superficie y lo que recordar que la circulación es vertical y continua, 24 horas. Entonces, cada vez que el agua, esa circulación vertical pasa a la superficie, se oxigena y vuelve al fondo. Y se oxigena y vuelve al fondo. Y ese efecto continuado de 24 horas, 7 días, es lo que lo hace tan eficiente. ¿Mm? El ruido es mínimo, no hay ningún problema en el caso de este tipo de errores con la normativa sobre legionela, porque no hay ninguna pulverización de agua y el mantenimiento es muy bajo también. Aquí veías un poco fotos, lo que sería un armario en aluminio, en acero inoxidable, con una serie de compresores, generalmente de poca potencia, de medio caballo, tres cuartos de caballo. Puede haber uno, dos, tres compresores en el interior del armario y alimentado por 220. Entonces, están diseñados para una instalación al exterior, salvo en el caso de vandalismo, que lo meteríamos dentro de una caseta. Aquí veis un poco cómo queda instalado. Si, para minimizar el metraje de tuberías de PVC lastrada, que es más cara, si tenemos que poner por motivo de vandalismo el compresor 150 metros, 200 metros alejado del lago, lo que hacemos es situar una arqueta junto a la orilla del lago, que ahí tendrían las válvulas individuales a cada uno de los difusores, y esta arqueta la conectamos con el compresor, pues con un tubo de PVC flexible entre ramos de 1 pulgada, vamos, ¿eh? Estos son distintos tipos de difusores, son pies de difusores que pueden llevar uno, dos, cuatro, cinco, hasta cinco discos de membrana, que son los emisores de microburbujas. Entonces, cuando tenemos a partir de 2,5 metros de profundidad, pues tendemos a usar los, los pies de cinco difusores, de cinco discos, porque mueven el caudal, el volumen de agua inducido es mucho mayor, al ser cinco discos. Cuando tenemos lagos muy superficiales, pues nos tenemos que ir a este tipo de difusores que tienen los dos discos prácticamente pegados. ¿Mm? Este es el tubo flexible, viene en rollo de 30, 75, 150 metros y como digo, es lastrado y flexible para que se hunda por su propio peso. Eh, la instalación, bueno, están diseñados para zonas residenciales, con lo cual el ruido es mínimo. O sea, es como un pequeño split de aire acondicionado de una habitación. El ruido es mínimo. Entonces, el esconderlo es únicamente por el tema de vandalismo. Cuanto a diseño, pues aquí, vamos a poner algunos ejemplos. Pues este, por ejemplo, veis aquí que es un lago de una superficie laminar de 16.000 metros cuadrados, un poco profundo, 1,5 metros. Aquí hemos estado por 6 difusores, repartidos siempre en las zonas más profundas del lago. Recordamos que está funcionando 24 horas los 7 días a la semana, sobre todo digamos, de abril a octubre. Ahí en la parte inferior veis en ese cuadro amarillo, para que os hagáis una idea, el coste de electricidad al mes, hablo del mes, funcionando las 24 horas todos los días, es de 160 euros. Y eso que he considerado un coste unitario del kilovatio de 25 céntimos, que es, digamos, que algo caro, ¿no? Pero eso funcionando 24 horas al mes. Entonces, no. Aquí en el cuadro de la izquierda, aunque está expresado en unidades americanas, pero vamos, es para representar que a medida que aumenta la profundidad, aumenta el volumen de agua inducido por el mismo difusor. De ahí la insistencia es que, claro, si tenemos muy poca profundidad, si no tenemos ni siquiera 1 metro, no debemos instalar este sistema. Y mientras más profundo es,
más eficaz es. Esto es un lago más pequeño, ahí tiene 3.230 metros cuadrados de superficie laminar. ¿Eh? Aquí sí es más profundo, 5 metros. Han optado por, han optado por difusores de 2 discos y han puesto 4. ¿Eh? Aquí no hay vandalismo, han ubicado el compresor pues, junto a la orilla del lago. Esto es otro ejemplo. Aquí han puesto difusores de 5 discos, pies de difusores de 5 discos, y han puesto una arqueta con válvulas porque tiene el compresor a ciento y pico metros de la orilla del lago por motivo de vandalismo. ¿Mm? Entonces, el coste de electricidad, subraya abajo, es 127 euros funcionando las 24 horas al día. 24 euros al mes. ¿Mm? Estas fotos más que nada es para señalar, uno, que el efecto no es inmediato, o sea, es acumulativo. A medida, cuando instalamos un difusor, perdón, un aireador, sea flotante o sumergido, va a empezar a aumentar el nivel de oxígeno disuelto en el agua, pero requiere un cierto tiempo, requiere días, más bien semanas. Entonces, aquí entre las dos fotos veis una diferencia de 19 días. ¿Eh? Y luego, digo, por si surge la pregunta, los colores, una cosa es tener agua sana y un lago sano, y otra cosa es un lago azul, un lago celeste. Entonces son cosas distintas. El agua de la derecha es un agua limpia y sana. Otra cosa es que no sea color celeste. Esto es la precaución. Si tenemos lagos profundos y instalamos un sistema de difusores sumergidos, hay que tener la precaución de hacer un arranque progresivo, es decir, hacerlo funcionar 5 minutos únicamente el primer día, 10 minutos el segundo día, 20 minutos el tercer día, ir duplicando el tiempo de funcionamiento cada día con respecto al día anterior. Pues para evitar lo que pasa en la foto, que lo arrancaron de golpe, claro, subieron todos los sedimentos del fondo y puede pasar dos cosas. Uno, que se ponga turbia el agua, como pasó en la foto, y otra es que encima, si el lago es un lago profundo y con poco nivel de oxígeno disuelto en el fondo, vamos a subir de repente esa capa inferior con oxígeno cero a la superficie, y si tenemos peces, pues se producir una mortandad de peces. Entonces, ahí el arranque debe ser paulatino, progresivo. ¿Mm? Información que necesitamos para elegir un sistema de aireación adecuado a nuestro lago, a nuestro embalse, a nuestros tanques. Pues es una información breve, o sea, porque nos hace falta saber la forma, la superficie laminar y la profundidad del lago, para calcular el volumen del mismo. Entonces, la superficie es muy fácil de saber hoy en día porque lo cogemos con Google Earth. La forma es muy importante, también lo vemos en Google Earth, pero a igualdad de todo, la forma sí influye, porque si tenemos ramales, recovecos, zonas aisladas, vamos a tener que poner airadores en esas zonas aisladas o esos ramales. Aquí en la foto veis dos casos. El, el de la izquierda es un parque, pues simplemente vemos que hay una isla en medio del parque. Eso nos va a obligar a poner un difusor en el extremo opuesto de la isla, porque si no, ahí no va a llegar el oxígeno disuelto de los aeradores que pongamos en el centro del lago. En el de la derecha, la foto de la derecha, eso es un campo de golf y ahí es un lago muy alargado. Lógicamente ya nos está obligando a poner como mínimo 3 aeradores. Si un lago con la misma superficie, sin que fuera de forma ovalada o regular, o sea, circular, pues con una única unidad nos valdría. ¿Eh? Entonces la forma es importante. También tenemos que saber la profundidad, porque para elegir si ponemos un sistema de sumergido o flotante. Ya hemos dicho que si tenemos muy poca profundidad debemos ir al flotante. La calidad de agua entrante, especialmente cuando la fuente de agua es de la depuradora. Pasa en muchos sitios que el agua entra de una depuradora vecina o de otra propiedad, de la misma propiedad o de otra propiedad, y la calidad del agua es fluctuante a lo largo del año e incluso a lo largo del día. Entonces, debemos tener una serie de analíticas o lo ideal sería una monitorización en tiempo real
de varios parámetros, pero si no, tener un histórico de analítica de agua que entra en el lago. Eh, Factores que ayudan, pues si tenemos circulación, todo lo que sea circulación natural, renovación parcial de aquellos casos de agua, de lagos que se usan para regar, pues si estamos usando el 5% del lago, pues mejor, estamos renovando parcialmente ese lago. El tipo de alimentación eléctrica que dispongamos, voltaje y fase, para saber si ponemos trifásico o monofásico. Por si después surge la pregunta, ¿qué pasa con la alimentación solar? Hemos comentado que las condiciones más desfavorables para mantener la calidad de agua en un lago son los días calurosos, sin viento y nublados. Entonces, si ponemos alimentación solar, justo cuando más falta nos hace falta, cuando más falta y más necesario es la aireación, no la tenemos, porque son días nublados, y por la noche no tenemos aireación. Entonces, si ponemos alimentación, aireadores con alimentación solar, nos obliga ya a poner acumuladores, baterías, para tener aireación en días nublados y por la noche. Pero eso encarece mucho la instalación cuando nos obligan a poner baterías. Entonces yo, para esta aplicación concreta, no lo veo la alimentación solar muy apropiado. También nos hace falta saber la ubicación del cuadro eléctrico para dimensionar correctamente el cable. Y otras consideraciones, vandalismo, sobre todo en temas de parques municipales donde no hay vigilancia, el ruido, en el tema residencial, lo digo porque hay gente que se queja hasta del borbotón, interferencia con el juego en el caso de golf, porque hay gente que quiere o no el que haya un elemento visible en el agua, no por el ruido, la normativa de Legionela, la toma de alimentación, si vamos a tomarla del sistema de control del riesgo existente, yo no lo recomiendo porque queremos tener el sistema funcionando o queremos tener la posibilidad de funcionamiento de 24 horas. Entonces, si el riego va a funcionar 10, 12 horas, normalmente es nocturno, o lo podemos tomar en el caso de golf de la alimentación a satélites, pero debemos ver el consumo de amperio, en fin, que estemos sobrados en el dimensionamiento eléctrico existente. Y luego otras estéticas, pues el tema de parques, a veces quieren chorros o por celebraciones se quieren poner luces, obligatoriedad o no de acceso a medios antiincendios aéreos. Hemos tenido un verano con incendios en muchos sitios. No quieren aeradores flotantes porque quieren que el helicóptero pueda entrar. Aunque luego tengo por ahí un vídeo, lo pongo y se ve cómo el helicóptero entra con aeradores flotantes también. Como diapositivo resumen de sumergidos o flotantes, pues depende de varios factores que hemos estado comentando. Como norma general, los flotantes son más aconsejables en aquellos lagos que tengan menos de 2 metros de profundidad, son más aconsejables los flotantes, y mientras más profundo sea el lago, más recomendable es el uso de aeronaves sumergidos. Eso como norma general. Luego hay otra serie de limitaciones que ya hemos comentado. No sé cómo vamos de tiempo, pues ya me estoy pasando. Bueno, estos son tres casos de, por ejemplo, de tipo de alimentación. Para un lago que hemos cogido, un lago ejemplo, y según las limitaciones que tengamos, pondremos uno u otro. Entonces pasamos a probióticos. Los probióticos, hemos comentado que con el paso del tiempo, acelerado en el caso de la intervención humana, los lagos se van llenando de sedimentos, 10, 15, 20 centímetros al año, y esos sedimentos se descomponen, son lodos que liberan nutrientes, y aceleran el proceso. Entonces, la primera consecuencia negativa de la acumulación de lodos es que estamos aumentando el nivel de nutrientes, y eso genera más algas que se van a morir, que van a descomponerse, y es un círculo vicioso. Entonces, por eso la insistencia en reducir el exceso de nutrientes. Si eliminamos lodos, eliminamos nutrientes. Y una segunda consecuencia de la acumulación de lodos es que si el lago se usa para almacenamiento, para riego, vamos a perder volumen, y además el vaciado del lago es costoso y engorroso por permisos. Entonces, al usar probióticos, lo que hacemos es disminuir los lodos, eliminamos los nutrientes y retrasamos o incluso eliminamos la necesidad de vaciar el lago. ¿Mm?
Son pastillas no tóxicas y son perfectamente compatibles con fauna y flora. ¿Mm? Estamos reduciendo esa fuente interna de nutrientes que causan las explosiones de algas junto con la ausencia de oxígeno disuelto en el agua y estamos mejorando la claridad, y la calidad del agua. Aquí he puesto algunos casos que hemos traducido de lagos, en donde en la columna de la derecha veis la disminución de capa de lodo, normalmente entre 10 y 30 centímetros, en función del número de tratamientos que se ha hecho y, de, y del número de aplicaciones, y la dosis aplicada. Si queréis ver más detalles, ahí está la página web del fabricante de los probióticos, que tiene una documentación muy extensa. En definitiva, son pastillas que se aplican muy fácil, digamos, como se aplican con las manos o con una barca, si el lago es muy grande, se van hacia el fondo y se incrustan en el lodo y empiezan a trabajar. ¿Eh? Entonces, la alimentación, la aireación y los probióticos se complementan. Los probióticos son mucho más eficaces con aireación. Cuando hay ausencia total de oxígeno, los probióticos se quedan aletargados. O sea, algo de oxígeno disuelto tiene que haber en el agua. Si tenemos un lago profundo con oxígeno disuelto cero en la capa inferior, no deberíamos aplicar el probiótico. Entonces, como resumen de los probióticos, mediante el uso de pastillas probióticas que no son tóxicas, digerimos la materia orgánica y eliminamos los lodos. Con eso estamos controlando el exceso de nutrientes. Recordemos que la mayor fuente de nutrientes en un lago proviene de la descomposición de la materia orgánica que hay en el fondo. Y es este exceso de nutrientes, junto con la falta de oxígeno disuelto, los causantes de las explosiones de algas, malos olores, mortandad de peces, es todo lo que producen esas dos causas, producen los problemas. Y el efecto secundario beneficioso que tienen los probióticos es que nos permiten retrasar, o en algunos casos, evitar el vaciado periódico de los lagos. Volvemos a la diapositiva inicial y es insistir en temperatura, oxígeno, nutrientes y es intentar restaurar el equilibrio que rompemos nosotros con nuestra actividad humana. ¿Mm? Y esta es otra vez la diapositiva del principio para insistir en mantener el oxígeno disuelto en un nivel adecuado y en controlar el exceso de nutrientes. Y con esto, por mi parte, se acaba de dar la presentación y si tenéis alguna pregunta. No te oigo. Héctor, estás hablando, pero no te oigo. ¿Yo? Tienes tapado el micrófono, creo. ¿Yo? ¿A mí me dice Álvaro? Sí, ¿No se me oye? no, no oigo, creo, me parece que Héctor Rodríguez estaba hablando, pero no se lo oía porque tiene tapado el micrófono. Ah, Héctor, si me oyes, Héctor, tienes que activar tu micrófono si quieres hacer alguna pregunta. En la parte de abajo hay un micrófono que lo tienes que Ya, ahora. ahora sí, Sí, ¿no? sí, sí, ahora sí. sí te oigo. Digo, no, que los aireadores sumergidos se instalan sobre el fondo o van a media profundidad, dependiendo de la profundidad del So- lago. sobre el fondo, sobre el fondo. O Sobre el sea, fondo. eh, tiene un pie que viene, o según el tamaño, según sean Mm. dos discos, ya viene el pie lastrado, o si no son más, se lastra con grava y se deja caer sobre el fondo. Están diseñados para que permanezcan vertical y se Mm. incrustan en el fondo. No se van a atascar porque la presión del aire hace que no se atasquen y son autolimpiantes los difusores. ¿Y si en el fondo hay lodo? ¿Lo sabes? Y el fondo de lodo empezará a escupir lodos para arriba. De ahí la importancia que decía, si tienes lodo, si tienes un lago con cierta profundidad y vas a tener oxígeno cero o muy poco oxígeno en el fondo, cuidado con el arranque fulgurante de los difusores. Lo que tienes que hacer es eh, muy progresivo el arranque, o sea, un par de Un minutos el día una primer hora, día. otro día 2 horas. Así. No, una hora no, minutos, 2 minutos Minutos. o 5 minutos, al segundo día 10 minutos, para que se vaya mezclando gradualmente.
al cabo parece que vas a estar un siglo haciendo eso, no, en una semana estás 24 horas. ¿Eh? Si vas duplicando el tiempo con respecto al día anterior, en una semana estás ya 24 horas, en 8 días, vamos. ¿Mm? Y es para tener la precaución de no subir de repente todos los Ya, lodos y que haya mortandad de peces. ¿Mm? vale. Bueno, tiene alguna pregunta más? Eh, Directa o indirectamente a través del chat. Ah, sí, aquí Jaime Gramaje pregunta, buenas tardes. Por tu experiencia en un lago con nivel de sólido en fondo importante, ¿qué procedimiento se llevaría a cabo para su limpieza o extracción en determinadas zonas? Bueno, sí, lo primero es si se puede, si el lago lleva muchos años y va a tener pues 1,5 metros de lodos o de fango, vamos, si es posible, vaciarlo, limpiarlo, un vaciado mecánico. Lo que pasa es que eso, claro, depende de la superficie que tenga el lago. Si es un lago muy pequeño no hay mayor problema, van a salir pocos camiones, pero si tenemos un lago de 3.000, de 5.000, de 7.000 metros cuadrados y con 1 metro de lodos, eso es un gran problema. Entonces, yo al menos te diría ahí reducir parcialmente con probióticos para que el volumen de lodos a extraer sea el mínimo posible. Pero en muchos casos es que o la normativa o el coste de la extracción va a ser prohibitivo. Si, ya digo, depende de la superficie que tenga el lago. ¿Eh? Si tenemos un pequeño estanque de 300 metros cuadrados, pues vaciarlo sería lo mejor. ¿Eh? Álvaro, dice Jaime Gramaje que hay mucha fauna. Me imagino que avícola y ¿Mucho? ¿Perdona? fauna, que hay animales, me imagino que patos y peces. Y peces, sí, claro. Entonces volvemos ahora mismo. Si, o sea, es que no sé, no dice qué superficie tiene, qué superficie laminar tiene ese lago. ¿Cómo? ¿Qué superficie tiene el lago? Pues es que no lo dice, porque es que no No dice, bueno, pues puedes la usar el mismo. respuesta es, si es pequeño no hay problema, o sea, porque si es pequeño no hay problema porque los patos no se van a morir porque vacíes el lago. De hecho, en Ah, dice muchas que ciudades, perdona Álvaro, tiene 28.000 metros cúbicos. metros cúbicos, sí, pero no me dice la superficie. ¿Y qué 28 profundidad tiene? 28.000 metros cúbicos es lo que ha puesto, no. Vale, bueno, pues digo, la respuesta es, si es muy grande es inviable vaciarlo. O sea, simplemente por el tamaño es inviable económicamente. Entonces, Una probióticos, profundidad de metro y medio. ¿perdona? Una profundidad de metro y medio. Eso no es viable económicamente vaciarlo. 28.000 metros cúbicos, es un lago de 16, 18.000 metros cuadrados. Eso económicamente no es viable. Entonces, lo que tiene que hacer es, mediante probióticos, reducir esa capa de lodos. ¿Mm? Claro. Claro. Hay otra pregunta también de Juan Sánchez Mengual que dice que entiende, o sea, con respecto a lo que preguntó antes, no, preguntó no, lo que has dicho, que entiende entonces que los aireadores sumergidos, una vez pasado el periodo de establecimiento, funcionan todos 24/7 o funcionan Sí, 24, no, pero no, una vez, digamos, la precaución es sobre todo en aquellos lagos profundos, hacer un arranque paulatino. O sea, nos va a llevar una semana ponerlo a 24 horas de funcionamiento. Una vez que ya están arrancados, se tiene funcionando el día entero, sobre todo en nuestro clima. Nuestro clima hablo de España entera, exceptuando la cornisa cantábrica. Se tiene 24 horas desde mediados de marzo a mediados de octubre. Y incluso diría que en Almería, Murcia, Canarias, pues, el año entero. O sea, porque el consumo eléctrico es muy pequeño. sí, también dice Francisco Javier Díaz que si a un lago poco profundo, un lago ornamental poco profundo que ya dispone de fuente,
se le podrían poner aireadores de fondo y no necesitar de cloro para tenerla limpia y sana el agua. ¿Sería peligroso? No, no, peligroso nada. O sea, el helador, sea del tipo que sea, lo que hace es añadir oxígeno disuelto al agua. Eso es salud. O sea, peligroso nunca. Lo que tiene que ver es siempre, aquí está la limitación económica. Eh, pero ha mencionado cloro. Claro, el cloro no se debe usar, salvo que sea una instalación privada, vamos, pero en fin, si es un lago, un parque, un embalse, ahí no se puede usar cloro. Por eso estamos hablando de con medios respetuosos con el medio ambiente, tener la calidad del agua del lago. Pero si tienes una fuente flotante, añades poco oxígeno al agua, si pones difusores sumergidos, estás añadiendo oxígeno disuelto al agua y es fácil la instalación y no interfiere ni estéticamente con lo que se tuviera. Vale. Y por otro lado, Mamen Borrego pregunta, ¿interesa compaginar aireador y probióticos en un lago de 2 metros de profundidad? Sí, yo diría, depende de las circunstancias de cada lago. Si tenemos por ejemplo, un lago con años de antigüedad, donde no se ha vaciado ni se ha limpiado nunca, nos va a convenir dar un tratamiento de choque de 4 o 5 aplicaciones para reducir la cantidad de lodos y nos hará falta aireación. Y luego lo que haremos es bajar esas dosis a una dosis de mantenimiento o aplicarla en los meses más difíciles del año, hacerlo digamos, de mayo a septiembre, el aplicar probióticos en dosis bajas, una vez que hayamos hecho una reducción del exceso de lodos. ¿Mm? Y poner los aireadores, sí, con 2 metros sí necesitamos aireación. La aireación hace falta digamos, vuelvo a decir lo mismo, casi toda España por el clima que tenemos. O sea, aumento de la temperatura disminuye la capacidad de retención de oxígeno disuelto del agua y por eso a veces muchos usuarios se preguntan, pero si tenían lago bien hasta hace 5 días, pero lo que ha pasado es que han venido un golpe de calor, varios días calurosos, el agua ya tenía nutrientes y se ha juntado todo. Si encima nos vienen 2 o 3 días nublados, pues de repente en 72 horas tenemos el lago que da un vuelco a mal. Muy bien. Juan García Barbero, que es de Raindi, que lo conocemos, Lo dice, conocemos. Buena presentación, muy clara. La explicación me ha resultado muy didáctica para entender las causas de los problemas en el agua y cómo combatirlos. Gracias a Álvaro y a Anja. Después, Rosa María Torra. Dice muy buena presentación. No sé si la pasaré a los asistentes. Bueno, esta presentación, si queréis verla de nuevo, se colgará en el canal YouTube de AMJA, que eso miráis, canal YouTube de AMJA o AMJA YouTube, y podéis ver la presentación, ¿vale? Después Juan Sánchez Mengual dice gracias por la respuesta. Naroa, que muy interesante la webinar y gracias por organizarla. Y Rosa María dice que fenomenal. Pues lo de que pongamos la presentación en YouTube. ¿Alguna pregunta más que se quede por ahí? Matías, que está por ahí, que ha entrado un poquito tarde, lo he visto. Vemos muchas caras conocidas. Hay gente también de fuera, incluso. De fuera, quiero decir, de fuera de España, incluso. Como Héctor, me imagino, ¿no? No, Héctor, estás hablando sin micrófono. esto es de Tenerife. Ah, de Tenerife. Vale, vale, vale. Muchas gracias, dice Álvaro Silva, muy Ahora, profesional como siempre. ahora Continuar con sí. esta línea. Sí, yo tenía la pregunta con si un lago tiene 1 metro de lodo en el fondo y aplicas aireadores y probióticos, ¿ese metro se va a ir reduciendo? ¿En qué medida? Ese metro se va a ir reduciendo en función de la dosis y número de aplicación que use del probiótico. Ahí antes en una diapositiva he puesto
una serie de ejemplos. Por ejemplo, con 6 aplicaciones, hablo una al mes, estaban reduciendo en torno a los 25 o 30 centímetros de lodo. ¿Eh? Ya, ya. Entonces, 1 metro, pues va a depender, pues a lo mejor necesita 8, 10 meses, 1 año, depende también de en cuánto espacio las aplicaciones y del Ya, número de aplicaciones y la dosis de cada aplicación. ¿Eh? Pero se va a ir vale, eliminando hasta que desaparezca. vale, vale, vale. Mira, yo quería hacer una pregunta. Sí, Miguel, Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mira, en algunas fincas grandes hay balsas que se utilizan para el ganado y para también regar jardines, si son haciendas y tal. ¿El uso de probióticos, eso es aconsejable o no en ese caso? O el, sea, ¿nos el- pasa el algo para el que... pro- el probiótico está totalmente está regulado y es no tóxico e inocuo. O sea, se usa en parques y jardines para inocuo para flora y para fauna. ¿Eh? Vale, o sea que esa agua sirve para De, regar de cualquier hecho, planta y para que beba el ganado, ¿no? perfectamente. De hecho, no, de hecho digo, gente que mezcla, que usa cloro, Mm. o sea, el probiótico no se puede mezclar ni con cloro, ni con algicidas, ni con herbicidas, porque lo que hacemos es matar al probiótico. Vale. ¿Eh? O sea, lo que no se puede mezclar es con cloros. ¿Eh? Bajo ningún concepto. Nunca No, utilizarlo no, con ni cloro sulfato ni de cobre, nada. no porque estamos tirando el dinero. Vale, Hay gente que echa cobre, si estamos echando sulfato de cobre, si estamos echando productos clorados, si lo que estamos haciendo es matar al probiótico. vale. Entonces no tiene sentido. ¿Mm? Muchas gracias, Álvaro. Nada, Gracias. nada. Juan Miguel Calvo Pérez dice que una exposición muy didáctica y necesaria para los técnicos municipales. Mil gracias. Juan Sánchez Mengual pregunta que si los probióticos descomponen los lodos en formas asimilables por las plantas o si directamente los sacan a la atmósfera o los secuestran de algún modo. Pues lo que hacen es, no te sé explicar el término exacto, tengo una presentación que ahora o sea, os lo puedo enviar y lo que hace o sea, es aumentar el volumen de agua y en parte se escapa a la atmósfera, pero yo no te sé explicar el tecnicismo. ¿Eh? Lo he leído y lo tengo, porque me lo han preguntado alguna vez. ¿En Si qué se quieres, convierte en concreto? Y el fabricante del probiótico tiene un enlace en qué se convierte el lodo que se digiere. Y en vale, parte es en oxígeno, ¿eh? si quiere Juan Sánchez Mengual puede escribirle a Álvaro Trueba a este correo o a nosotros, como quiera, pero aquí tienes el correo de Álvaro Trueba y se lo pides y él te manda la información. Por otro lado, Marta Miranda pregunta si es obligatorio instalar aireadores en los lagos y jardines públicos, los lagos de jardines públicos de España, y que si hay alguna normativa sobre esto. Muchas No, gracias. Muy interesante. obligatorio no es. Ya me gustaría a mí que lo fuera porque lo ofendo. No, no, obligatorio no es. Simplemente es un instrumento para aportar oxígeno disuelto al agua, que es lo que nos permite tener un lago o un estanque sano. Pero obligatorio no es. Muy bien. Bueno, pues, ¿alguna pregunta más? He visto que aquí, no sé si he hablado porque sí, he estado hablando por teléfono mientras tú hablabas, que yo lo he visto en Sevilla, el Parque de los Príncipes, el Parque de María Luisa, que se mantienen bastante bien y hay fauna avícola y peces. Estos se mantienen solo con aireadores, ¿no? Bueno, con aeradores están probando los probióticos en algún parque de la ciudad, en concreto en el Parque Amate. Ah, vale, vale, vale. Muy bien, estupendo. Pues, ¿alguna pregunta más? Si no hay nada más que así, si puede sustituir al cloro, de eso pregunta Francisco Javier Díaz. ¿Puede sustituir al cloro en un lago ornamental para su mantenimiento? Claro, ¿no? Sí, claro, claro que puede sustituir al cloro. Lo que pasa que
digamos que el cloro es como una droga. El que esté acostumbrado a tener cloro está acostumbrado a tener problemas cero. Y el lago, cualquier lago estanque es un ser vivo. ¿Eh? Para los que mantenéis céspedes, un campo de fútbol o los greens en un campo de golf, cada green, cada campo de fútbol es un ser vivo, ¿no? Se considera como un ser vivo. Y un estanque, un lago es lo mismo, es un ser vivo. Entonces, va a haber fluctuaciones, o sea, no existe perfecto, por eso incluso antes ponía una diapositiva donde se ve que el agua está clara, se aprecia nítidamente que está saludable, pero aún así hay gente que se queja porque no está celeste, digamos, entre comillas. Y no Entonces, está como llega un una momento en que, pisada. claro, Pero entonces si es quieres que tenerlo como una piscina, pues tendrás que darle el tratamiento de una piscina. ¿Eh? pero Entonces, es que lo tenemos que que quiero que sepas es que puedes tener el agua, el lago sano, pero puede estar con un tono verdoso. ¿Eh? claro, es Pero está que yo sano. creo que ¿Eh? debemos de acostumbrar a la sociedad, vamos, yo veo más sano un lago con un poco de verde, porque se ve que está sano, está sana el agua, que no hay totalmente translúcido y con cloro, ¿no? Porque es que es incompatible con la fauna y con el Claro. riego, ¿no? Eso Es es. otro concepto, digamos, es la barrera entre piscina y lago, ¿no? Es otro concepto. ¿Eh? De hecho, ahora hay muchas piscinas que son naturalizadas, Sí, que tienen claro. plantas y algas y te bañas con un poco de verdín, pero eso es más saludable que bañarte con cloro. Mm, Es una otra forma de verlo, ¿no? Es como las calles no puede estar, una calle arbolada no puede estar impoluta de hojitas, de algunas flores, de tal, ¿no? Eso no es suciedad, la suciedad es otra cosa, son papeles, plásticos, etcétera, pero si queremos renaturalizar las ciudades y hacerlo más sostenible y sano, pues debe de haber vida, como tú dices, ¿no, Álvaro? mm. ¿Alguna pregunta más? Oye, pues Nacho? por mi parte agradeceros a todos los asistentes vuestro tiempo. ¿Eh? Pues sí, pues la verdad es que ha estado muy interesante. Muchas gracias a todos por participar. Ah, mira, aquí Marta Miranda estaba escribiendo. Eh, Marta Miranda dice que estoy leyendo que los probióticos transforman la materia orgánica en biomasa bacteriana, que si no, a su vez, como fuente nutritiva, algo así como la microbiota en los seres humanos. Pues ya te digo, te enviaré el artículo que tengo. ¿Eh? Muy bien. Pues nada, lo dicho. Muchas gracias a todos por asistir. Espero que os haya gustado. Muchas gracias, Álvaro, por tu estupenda presentación, muy didáctica, muy clara y muy concisa. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias. Vale, Hasta gracias, luego. gracias, gracias.